Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por desvelarnos con nosotros. Ahora sí que los países de Sudamérica, que ya es un poquito más tarde, a los de México, muchísimas gracias. Seguramente están saliendo de su trabajo, entrando o a la mitad de ellos. Gracias por tomarse un tiempo para hablar de este tema que muy poco se habla. Precisamente por eso quisimos, junto con la doctora, dar esta charla. Es un tema que muchas veces como médicos veterinarios damos pues ahora sí que por alto o más bien al no conocer las ventajas que puede tener. Creo que conocemos un poquito más en los gatos, ya la doctora nos va a decir, pero también en los perros necesitamos muchísimo pues este tipo de temas. Les voy a presentar a la doctora, ya no le voy a quitar tiempo para quien no la conozca. Ella es la doctora Tania Arriaga, es médica veterinaria y especialista en etología clínica. Cursó la especialidad clínica en la UNAM y cuenta con más de 4 años de experiencia laboral, además de ser secretaria de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas de Etología Clínica y actualmente solo se dedica a la consulta etiológica de manera presencial y online, doctora. Perfecto. Te activo tu micrófono, tu cámara, doctora, y podemos comenzar. Te escucho un poquito lejos, a ver si puedes repetirlo. Creí que me iba a poner el micrófono para ver si se escuchaba mejor, pero a ver si lo quito. Ahí ya te, ahí te escucho perfecto. Vale, entonces sí, micrófono. Muy Muy bien, bien. gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por la oportunidad y el espacio y a todas las personas interesadas pues en aprender de una especialidad que justo como lo comentaba ahorita el doctor, puede o no ser conocida dependiendo qué tanta experiencia hayan tenido ustedes acercándose al mundo de la etología clínica. Me parece que tiene un poco más de peso, más de conocimiento en perros, últimamente un poco más en gatos, sobre todo el año anterior por el tema del manejo Fear Free, pero realmente pues en América Latina estamos un poquito atrasados en difundir la información de etología clínica. Hay muchos países en Europa como en España, otros países como Hungría y en el caso de América pues Estados Unidos y Canadá que nos llevan bastante la delantera. El área de especialidad de etología clínica ya lleva por lo menos unos 15, entre 15 y 18 años de ya estar bien formada a nivel internacional. Y aquí en México, el área de especialidad de etología clínica que se estudia en la UNAM tiene más o menos unos 12, entre 11 y 12 años de formación. Por lo tanto, somos muy poquitos los especialistas. Actualmente solamente somos 16, 17 los que estamos laborando y pues parte de la plática es que ustedes vayan reconociendo en qué momento participa esta especialidad, de qué nos sirve conocerla y algo también que va muchas veces ligado saber identificar en qué momento vamos a requerir el apoyo de algún médico especialista, así como nos ayudamos en el área de la consulta de medicina interna, de dermatólogos, de ortopedistas, neurólogos, cardiólogos, incluso cada vez ya empezamos a tener nuevas especialidades como en anestesia y manejo de heridas, también saber que pues existen los especialistas en etología clínica y también cómo lo pueden incorporar ustedes a su práctica diaria. Pues vamos a hablar un poquito en general. Déjenme muevo el cursor. Listo. ¿De qué es lo que vamos a ver en esta plática? Primero, un poquito de las bases sobre a qué se refiere el área de etología clínica, el tipo de pacientes que se pueden atender, diferencias que son importantes de reconocer entre conductas problemáticas y trastornos conductuales para incluso saber hasta dónde son los alcances que ustedes con la experiencia podrán ir adquiriendo y trabajando y sabiendo manejar y posteriormente poderlos remitir. También me es importante el que vayamos diferenciando cuáles son las funciones y cuáles son las habilidades que desarrollan cada uno de los rubros, tanto los etólogos clínicos, etólogos generales o básicos, el entrenador y el asesor canino. La importancia ahora sí ya aterrizado a nuestra práctica clínica, cómo se trabaja en el área de etología clínica, sobre todo para aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar de la mano con algún especialista, cuándo remitir pacientes y un breve resumen pues de las conclusiones de la charla.
La presentación es, hasta cierto punto traté de hacerla un poco práctica, entonces va a haber unas diapositivas que le voy a dedicar más tiempo, otras un poquito menos, para que nos dé tiempo de abarcar toda la presentación. Etología como tal se refiere al estudio del comportamiento de todas las especies en su medio ambiente. En realidad, los biólogos también estudian parte de la etología, es decir, el etograma, que es este repertorio de comportamientos normales. Puede ser alimentación, locomoción, acicalamiento, comunicación social, interacciones, ya sea con ellos mismos o con otros, de su misma especie o diferente. En lo que la parte de la vuelve clínica, que al igual que cualquier otra especialidad, es que vamos a requerir la base de medicina veterinaria, dependiendo en qué país nos encontremos o qué institución educativa, pues nuestra formación se compone de una licenciatura de entre, si les gusta, entre 5 o 6 años, dependiendo cuánto tiempo se tarde la modalidad de titulación, y además la especialidad en etología clínica, que son otros 3 años extras, más o menos 9 años de estudio. La idea es que nosotros podamos tener las bases, no solamente para prevenir, sino también diagnosticar y dar un tratamiento formal a cada paciente. De manera más general, podría ser en un 50-70% de los casos perros, dependiendo el estado de la república o incluso en qué otros países puede llegar a tener un poquito más de peso medicina felina, conductual, pero esas serían las dos especies más comunes. En realidad, etología clínica puede abarcar cualquier animal de compañía, llámese pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, aves, entre otros. Y por supuesto, nosotros también podemos llegar a participar en el área de zoológicos, también para la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos conductuales en animales que se encuentran en cautiverio y también en animales de trabajo, como lo son caballos, en la policía montada, que serían como dentro de los más comunes, o en equinoterapia. En realidad, la mayoría de los especialistas o lo que más está difundido, pues es la clínica aplicada a pequeñas especies entre perros y gatos. Y la prevención, que esa es la parte en la que ustedes tanto pueden incorporar a su práctica diaria, pero también apoyarnos a nosotros, es el tema de tanto identificar en qué momento se presenta una conducta problemática o un trastorno conductual, que es justo lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tipo de pacientes podemos atender? La realidad es que es todo la gama completa o repertorio de pacientes, tanto hembras gestantes, aunque uno pudiera pensar por qué una hembra gestante entraría en el tema conductual, pues mucho se ha estudiado de todo lo que se ha podido heredar a los cachorros. De hecho, existe el síndrome de estrés cortisol materno en etapas tempranas, donde en el último tercio de la gestación, si la madre estuvo expuesta en un ambiente en condición de calle, desnutrición, sobreestimulada a sonidos, manejo de personas, etcétera, eso puede llegar a influir a que ese cortisol viaje a través de la sangre y los cachorros nazcan con dificultades para desarrollar o afrontar, desarrollar estrategias que le permitan afrontar situaciones de estrés, frustración, ansiedad o miedo, que igual que las personas, pues existe un factor hereditario. Entonces, es muy importante cuidar también a las hembras gestantes, sean perros o gatos, y una vez que nacen estos pequeños, los cachorros, acompañarlos durante su etapa crítica de desarrollo, que es donde más puede existir el riesgo o donde mayor peso puede llegar a tener y puede repercutir a lo largo de la vida, pues, de ese paciente, y donde mayor contacto llegamos a veces a tener nosotros con estos pacientes, ya sean gatos o perros, a través de los calendarios de vacunación y de desparasitación. Seguramente a ustedes les ha tocado muchas preguntas generales, que si, cómo le enseñamos el arenero a un gatito, el sitio de baño a un perro, qué pasa si destruye, si marcan con orina, si juegan brusco, etcétera. Entonces, el acompañamiento correcto, adecuado y lo más cercano a la medicina actual va a permitir, número uno, disminuir el riesgo de que se desarrollen trastornos conductuales. Número dos, ayudar a los tutores y a las familias a resolver estas conductas que para ellos son problemáticas. Y número tres, generar también una parte de adherencia al tratamiento y que ustedes sigan siendo esos médicos de cabecera para estas familias al momento de que ustedes resuelvan esas dudas. También hay que considerar que esta etapa crítica de desarrollo en los cachorros, en el caso de los perros, más o menos a los 4 meses de edad, en los gatitos es un poquito antes, se cierra alrededor de los 3 meses.
es muy importante el acompañamiento porque esa etapa es irreemplazable. No hay ninguna otra forma de ofrecerle a ese cachorro las experiencias que no pudo vivir o que no fueron suficientes, o al menos borrar de su memoria las experiencias desagradables. Entonces, todos aquellos cachorros que estén expuestos constantemente a enfermedades, en cachorros, pues lo más común, enfermedades infecciosas, que tengan que estar recurriendo a visitas médicas o estar hospitalizados, ya llevan consigo un cierto riesgo para desarrollar trastornos conductuales, ya sea miedo al médico veterinario, a instalaciones cerradas, a viaje o en transporte en el auto, porque realmente solo lo ocupan para llevarlo al veterinario, la sobreexposición a perros, personas, etcétera. Entonces, ahí es donde se hace ese acompañamiento. Pacientes jóvenes que entran a la pubertad, que comienzan donde mayor incrementan las conductas problemáticas por la estimulación hormonal, tanto en perros como en gatos, machos y hembras, pues empiezan a ver estos problemas ya sea de marcaje con orina, de las conductas de monta, vagabundeo en el caso de los gatos, el marcaje con orina en los perros machos, que es más común. Entonces ahí también nosotros podemos entrar para ayudar a las familias y que se sientan acompañados durante ese proceso y poder apoyar en la decisión desde la perspectiva conductual cuándo es el momento adecuado de realizar la esterilización, sin dejar de lado, por supuesto, todos los antecedentes, tanto la reseña del paciente, de qué talla promedio se va a alcanzar en caso de que fuera un perro mestizo, el hecho de que pueda o no haber presentado enfermedades desde nacimiento o en sus primeros meses de vida. En perros adultos es donde más se observa el mayor porcentaje de trastornos conductuales, ya sea por que hayan sido eh, atraídos desde la etapa de cachorros o cuando llegan a tener experiencias aversivas o traumáticas en algún momento de su vida. Puede ser que toda la etapa de cachorro haya salido perfecto, haya entrado a la pubertad, se decidió esterilizar, castrar y, oh sorpresa, lo mordió otro perro. Muchos de ustedes probablemente en manejo de urgencias han atendido perros mordidos, gatos que se escaparon de casa y pelearon con otro gato, aparte del riesgo de las infecciones que eso conlleva. Ahorita en épocas, seguramente en muchos países ya les está tocando que vamos a entrar en una época de lluvias, entonces las fobias sonoras, a truenos, cohetes, dependiendo las celebridades que existen en cada región y en cada ciudad. Y bueno, y así se pueden ir sumando una serie de problemas. También, por supuesto, la intervención de personas no actualizadas en temas de conducta, llámese un entrenador, asesor, estilista, paseador, por desgracia también algunos veterinarios, puede conllevar a generar experiencias aversivas, ya sea cuando se les somete, cuando se les obliga a hacer manejos médicos, cuando por una razón tuvo que ser medicado ese paciente y se le estuvo forzando durante mucho tiempo, aparte del malestar que ya con eso conllevaba. Y muchas veces, pues, luego toca que cuando quieren solucionar el no quiero que destruya mis tenis porque pues son los que ocupo para correr. Si no están bien orientadas las familias, eso se convierte en un conflicto social con el tutor, que cuando el perro cumple 2 años de edad, ya son peleas directas o agresiones directas que acaban con mordidas que se tienen que suturar. O un gato que estaba simplemente jugando brusco, que no se le estaba canalizando bien esa energía a un sitio adecuado y entonces acaba en un problema con la familia o con agresiones redirigidas. Y por supuesto que también otro grupo de pacientes son los gerontes, por un lado, por el cambio de las deficiencias sensoriales acorde a el envejecimiento natural, ya sea que comiencen con disminución de la audición, de la visión. Generalmente hay mayor probabilidad de que presenten problemas locomotores, entonces tal vez un problema conductual y ya se empieza a orinar en cualquier sitio de la casa, pero es porque ya empieza con problemas de artritis, osteoartritis, que haya o no sido tratado a tiempo, pero generalmente tienden a ser problemas degenerativos o progresivos, y así sucesivamente todas las enfermedades propias por los que tienen que cursar los perros de edades avanzadas, pues un acompañamiento etológico les va a permitir que se adapten a ese nuevo estilo de vida y que los tutores también aterricen y puedan ser un poco más empáticos con su perro y con su gato. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias de estas dos grandes categorías entre conductas problemáticas y trastornos conductuales. Lo que va a ser más fácil para ustedes que desarrollen habilidades para no solamente identificar, sino incluso brindar un manejo conductual básico que se integre a su misma consulta veterinaria, pueden ser las conductas problemáticas.
Estas tienen la característica de formar parte dentro de todo el repertorio normal de conductas que puede expresar o manifestar un perro o un gato acorde con su edad, su raza, su nivel de energía, su carácter, su historia de vida, su estilo de vida actual o incluso sus necesidades de actividad física y mental. Pero estos se van a presentar ya sea porque es una molestia para los tutores, ya sea por desconocimiento, muchas veces el hecho de que un gato marque sillones, a lo mejor nada más está mal dirigido, pero pues en su naturaleza es marcar y ocupar las garras, o a lo mejor para un perro macho no castrado, el hecho de que los esté montando a ellos, pero porque se estimuló en el paseo al detectar a una hembra, o quizás perros de ciertas razas que son más vocales, como los Beagle o los Husky, que son muy fáciles al aullar, a ladrar o emitir vocalizaciones que pueden llegar a ser incluso frustrantes para la familia. Entonces, son conductas hasta cierto punto no comprendidas por la familia, mal dirigidas hacia zonas que les genera algún malestar. En otras ocasiones, ya cuando se les explica por qué se presenta la conducta, pues se puede llegar como una negociación de no vas a rascar mi sillón, pero te dejo un sillón de la casa y ya vivimos en paz. En otras ocasiones, si se desea modificar esa conducta o minimizarla o tratar de convertirla o alternarla con otra que no sea tan incómoda. Por ejemplo, en el caso de los perritos que demandan mucha atención, es, ok, no me demandes atención ladrando ni brincando porque me lastimas, me puedes demandar solo colocando la mano encima o te enseño comandos de obediencia que tengan esa finalidad de hacer un intercambio. Entonces, dentro de los más comunes de manera general, pues en los gatos que son chiquitos, dependiendo qué tanto no pudieron oportunidad de lactar con las madres, todavía tienen la parte, se pueden prolongar un par de semanas o meses extra la succión de telas como parte pues de este amamantamiento de las madres. También el amasamiento, el usar las garritas para momentos de relajación o previo a dormir. Como les decía, el marcaje ya sea con garras, en algunas ocasiones también con orina. En gatos machos es mucho más común. Si es que hay otra gata hembra no esterilizada dentro de casa o en los alrededores. Y por supuesto también los juegos bruscos donde gatos no tuvieron oportunidad de convivir con sus hermanos de camada y no saben inhibir tanto la intensidad con la que sostienen con el hocico y llegan a morder, también el crecimiento de las garras y mientras están aprendiendo a usar los rascadores, estas garritas son muy filosas y llegan a lastimar y los gatos no saben retraer las garras y aparte, si no se les ha dado un proceso de incrementar la tolerancia al corte de uñas, pues aparte esas garritas terminan siendo más puntiagudas. Entonces muchas veces de forma accidental llegan a lastimar a la familia o a, ya sea humana o animal. En el caso de los perros, podría ser las demandas de atención, cualquiera como se presente, desde ladrar, gemir, buscar constantemente el contacto físico, brincar cuando la familia llega a casa o brincarle a las visitas si es que no estuvo acostumbrado a que la gente entre a casa. Jalarse de la correa, que sería como dentro de lo más común, que eso pues implica un montón de posibilidades desde el tipo de herramientas que se ocupan en el paseo, la sobreexcitación o estimulación, ya sea porque el espacio es inadecuado, si es que lo llevan de golpe a un parque, o porque ese perro no está acostumbrado a los paseos, y una infinidad de cosas, pero muchas veces empieza como una conducta problemática. También en la destrucción en los cachorros por el crecimiento de los dientes, al igual que en los bebés humanos, pues mucho ayuda a aliviar y a descubrir la capacidad que tienen diferentes piezas dentales, entonces comienzan a explorar el medio ambiente, mordiendo, rasgando, masticando o incluso tragando, ya sean materiales no comestibles, papel, cartón, cualquier prenda de ropa, zapatos, etcétera, pero también muchas veces probando otros elementos del ambiente que no son de utilidad, como las heces propias o de otros animales. Una buena noticia es que estas conductas problemáticas tienden a resolver de manera próxima si los tutores están bien, em, si están de una manera como más entendidos en cómo les tienen que ayudar a sus perros y gatos a resolver este tema y orientados hacia alternativas, no tanto usar regaños, castigos, que generalmente pues eso solamente empeora el problema, porque en la mayoría de los casos los perros y gatos no entienden lo que es el regaño castigo porque hablamos dos idiomas totalmente distintos, genera más frustración en los tutores y el problema se agranda. Y a veces acaba como la
frase de qué sale más caro, el caldo o las albóndigas. Aquí parece que si castigan a un perro porque destruye, a lo mejor de manera secundaria, ahora se orina por miedo por cada vez que ve al tutor llegar a la casa, cuando originalmente solo era destrucción por aburrimiento. Entonces, estos tienden a resolver de manera más rápida, puede ser en semanas o incluso meses, pero con el compromiso de los tutores y orientados de forma correcta. La diferencia con los trastornos conductuales es que esta es la parte que se parece más en medicina humana, tanto en psicología como en psiquiatría, a trastornos emocionales, llámese ansiedad, miedo, estrés, frustración, que serían los 4 estados emocionales más comunes. Todos estos, evidentemente, derivados del aprendizaje, es decir, va a haber un cierto periodo de tiempo en el cual el paciente va a estar manifestando este trastorno conductual, que generalmente es multifactorial, es decir, puede tener un cierto factor genético hereditario por parte de los padres, se suma un inadecuado periodo de socialización temprana en esta etapa de cachorros que les comentaba, aparte la intervención de los tutores que pueden empeorar el problema, como los regaños y castigos, y aparte recomendaciones de terceras personas que solamente van a hacer que el problema sea grande. Esto es lo más parecido en cualquier otra especialidad médica o en medicina interna a una enfermedad, pero en este caso estamos hablando de la química que hay en el cerebro, pero que se expresa a través de las emociones y eso se manifiesta en diferentes comportamientos. Entonces nosotros podemos ver un gato agresivo, pero en realidad en el fondo hay un estado emocional de por medio que hay que identificar cuál es el que se está presentando, por qué se originó, qué factores asociados están influyendo en que se siga manifestando y entonces poder trabajarlo. Al igual que en medicina veterinaria, pues cada paciente va a ser de manera, se tiene que individualizar y ese tratamiento o manejo conductual debe ser específico para cada paciente, pues acorde a su signología y por supuesto a su evolución. En cuanto al origen, puede ser primario o secundario a grandes rasgos. Primario cuando sabemos que el origen es meramente conductual, no salió a pasear un cachorro hasta después de los 7 meses de edad, tiene miedo a las personas, es meramente conductual. O un gato que empezó a tener un marcaje ansioso por mala relación con un miembro de la familia, es meramente conductual. Pero de manera secundaria, pues pudiera llegarse a presentar ya sea por enfermedades físicas que alteren de alguna forma la química en el cerebro o genere irritabilidad emocional. Muchas veces el dolor persistente o maltratado por parte de un médico veterinario, ya sea porque no son las dosis adecuadas, el periodo de acción o el periodo o el intervalo de tiempo que se debe de utilizar no es el adecuado y entonces el paciente experimenta dolor al momento de los manejos médicos y se vuelve aversivo ante el contacto físico, no solo de médicos, sino de cualquier persona, incluso miembros de la familia. Entonces, ese es secundario, bueno, en el caso de que todavía el dolor siguiera estando presente, y hay algunos pacientes que por aprendizaje, aún sin dolor presente, todavía podían llegar a manifestar conductas defensivas o evitativas. Secundarias también muchas veces enfermedades infecciosas, las más comúnmente reportadas podría ser distemper, que genera sus ciertos cambios a nivel de neurotransmisores y facilita la presentación no solamente, por ejemplo, de episodios convulsivos, que dentro del episodio convulsivo, ya sea en el preictus o posictus, pues hay ciertos cambios en cuanto al comportamiento del paciente, entre ellas las conductas defensivas, porque están en un escenario totalmente fuera de sí, pero también hay otras enfermedades que al generar meningitis o encefalitis, pues también pueden alterar la química del cerebro. También traumatismo, sobre todo en la región de la corteza frontal, pudiera llegar a influir en la presentación de conductas impulsivas y hay algunas enfermedades genéticas hereditarias en ciertos casos, como el Cocker Spaniel, que generan agresión de furia canina, que esa no tiene o no tiene su origen en una falla conductual a nivel ambiental o de toda la etapa de vida del desarrollo de ese paciente, sino que ya venía una mutación genética que va a predisponer a desarrollar este tipo de trastornos. Al ser un trastorno, pues con el paso del tiempo o con la intensidad con la que se manifieste, pues puede afectar la calidad de vida, no solo del propio paciente, sino de los que están en su entorno. El hecho de que un perro pitbull de 2 años, de 25 kilos, esté mordiendo a la familia, evidentemente eso afecta, incluso hay cierta importancia ahí a salud pública. Y también, por ejemplo, el hecho que hayan otros individuos en la casa que sean vulnerables, ya sean niños, adultos mayores, otras especies de menor tamaño
y muchas veces las peleas que existen, yo les llamo como guerras campales, cuando tienen muchos perros o muchos gatos viviendo en la misma casa, el problema se originó de un lado, pero comienza en efecto de cadena a manifestarse a diferentes miembros de la familia. En trastornos conductuales, lo más popular que podemos nosotros observar en la veterinaria sería problemas relacionados a ansiedad, miedo o frustración o estrés, pero que se expresa a través de conductas defensivas, entre comillas, agresión, ya sea agresión directa, mordiendo y causando heridas, o esta agresión indirecta que se manifiesta a través de señales de advertencia como bufar, sisear, latillar con la cola en el caso de los gatos, o en los perros gruñir, enseñar dientes, ladrar, embestir y alejarse. Otra serie de problemas está el marcaje ansioso, ya sean perros o en gatos, cualquiera que sea su causa. Problemas, los famosos ansiedad por separación, que ya se despliega en otro abanico de posibilidades, no solamente relacionado a un apego ansioso hacia un tutor o miembro de la familia, también hay perros o gatos que por cambios de rutina, muchos de ellos que vienen a raíz de la pandemia, nunca aprendieron a quedarse solos y entonces ahí manifiestan una conducta ansiosa no propia de una persona en particular o, pues sí, generalmente es a personas, sino más bien porque no se quieren quedar solos en casa. También lo que les comentaba, fobias sonoras, ya sea truenos, cohetes, lluvia. Aquí en la Ciudad de México, la alerta sísmica. Muchas ciudades me ha tocado en regiones del norte del país de México hacia disparos en lugares donde se practica alguna actividad deportiva o desgraciadamente por delincuencia, o bandas sonoras en lugares como Mazatlán donde les encanta la música y ese perro, por desgracia, llegó a ese lugar sin adaptarse a ese tipo de música y por supuesto también otros estímulos, ya sea autos en movimiento, bicicletas, patinetas, cualquier electrodoméstico dentro de casa, aversión a manejos médicos cualquiera que sea, desde el más sencillo como vacunación, desparasitación, aplicación de medicamentos, ya sea orales, oftalmológicos, óticos, limpieza de heridas, corte de uñas, cepillado, etcétera. Entonces, hay un gran abanico de posibilidades de todos los trastornos conductuales que podemos llegar a observar. También están los trastornos compulsivos, que eso hay una amplia gama de posibilidades. Los más comunes son persecución de cola, giros sobre sí mismos, em, el estarse sobreacicalando, en el caso de los gatos, la alopecia psicógena o psicogénica, y también hay una cierta parte de influencia neurológica con aquellos pacientes que presentan trastornos compulsivos relacionados a alucinaciones, ya sea objetos inexistentes o que sí existen, pero que en algún momento dejaron de estarse presentando. Y esos serían como el amplio rango de trastornos conductuales más comunes. Ahora, ya cuando nos tenemos que enfrentar ante un problema conductual, ya sea conducta problemática o trastorno conductual, también una pregunta muy común es ¿con quién me dirijo? ¿Con quién voy a trabajar en equipo o qué habilidades y herramientas desarrollan cada uno de los rubros? Aquí estoy tratando de resumirlos en 4 categorías para que ustedes vayan conociendo cuáles son las habilidades que tienen por grupo. El entrenador o adiestrador, creo que me parece que es lo que casi la mayoría conoce, es una persona que no es necesario que sea médico veterinario, puede ser persona cualquiera que haya tomado cursos, diplomados, hace actualizaciones sobre temas básicos de conducta, desde disciplina general y obediencia. Casi todo se aterriza a enseñar comandos básicos como sentado, echado, dar la pata, caminar junto. Se pueden aplicar dentro y fuera de casa de la mano con las herramientas del paseo. Si se va a ocupar pechera, collar fijo, si qué tipo de correa se va a utilizar, a qué distancias, etcétera. El conocimiento hasta cierto punto es limitado porque es muy técnico y hasta cierto punto cuadrado y puede dejar de por fuera a los pacientes que tengan necesidades especiales y ellos se enfocan especialmente en los perros. No he conocido un entrenador o un adiestrador que aparte maneje el tema conductual en gatos y muchas veces creemos de mala manera que los gatos no van a aprender solo porque son una especie distinta. Más bien nosotros tenemos que adaptar nuestra forma de enseñar a otra especie distinta a los perros. Los asesores o educadores, que también pues solamente me ha tocado en su mayoría que sean enfocados exclusivamente a perros, también son personas generales, no necesariamente que tengan una licenciatura y mucho menos en veterinaria, que profundizan un poquito más para entender el comportamiento, sobre todo en el tema de comunicación. Ellos aprenden a cómo
los perros y gatos se comunican entre ellos y con otras especies, en particular con el humano. Entonces, esto les permite ir desarrollando habilidades prácticas para enseñar diferentes técnicas de modificación conductual, que la modificación conductual puede ir desde lo más sencillo, como cambiar una conducta por otra, no te ignoro cuando ladras, te premio cuando te calmas, hasta lo más complejo, que ya son técnicas muy avanzadas, que eso ya requieren más experiencia. El etólogo básico generalmente sí tiene una licenciatura. Los dos más comunes son médico veterinario y biólogo. También me han tocado psicólogos que están más adentrados en el tema de etología básica o general. Ellos conocen o tratan de adentrarse al etograma, que es este conducto o repertorio de comportamientos normales de cada especie, no solamente perros y gatos. Los etólogos, por ejemplo, los biólogos, que se enfocan en estudiar el comportamiento, pues, de todas las especies que puede existir en zoológico o en vida libre. Y en el caso de los humanos, tratan de ligar el cómo nosotros desde la perspectiva del humano podemos entender a las dos especies de animales de compañía más comunes, que es el perro y el gato, y agarran esas referencias más la aplicación de la psicología clínica para como hacer esta interconexión de lo que ellos tienen de conocimiento práctico más lo que aprenden de la especie canina y felina y lo tratan de unir. Evidentemente, pues esto implica tener estudios más avanzados y sobre todo actualizados, no solamente en la parte médica, sino también teórica y práctica, permiten desarrollar estrategias para ofrecer a las familias alternativas que ese perro y gato pueda expresar la conducta, pero de otras maneras, parecido a la modificación conductual, pero todavía más profundizada y más estudiada. Y por supuesto, no dejan de lado situaciones súper importantes en todas las especies sobre qué nivel de actividad física tiene, actividad mental, alimentación, cuidados básicos, higiene hacia sí mismos, hacia otros, etcétera. Y por último, tenemos al etólogo clínico, que como les decía, de base es médico veterinario, más la especialidad en etología clínica, lo cual permite que desarrolle no solamente desde la perspectiva médica, el identificar las conductas para separarlas entre conductas problemáticas y trastornos conductuales, aplicar medicina preventiva conductual desde la etapa de cachorros, a la par de la vacuna y desparasitación, y por supuesto, diagnosticar y generar un tratamiento específico para cada paciente. Y digamos que somos los más capacitados para trabajar cuando ya existen patologías de la conducta. Si quisiéramos, para quedarnos con un ejemplo claro de cómo se aterriza esto en el mundo humano, el entrenador o adiestrador, entre comillas, en humanos serían nuestros papás, que nos enseñan las reglas básicas de casa, nuestros valores morales, lo que sí o no se tiene permitido, pedir las cosas por favor, decir gracias, etcétera. El asesor educador canino podría ser los maestros, ya sean de primaria, secundaria, que llevan pues una cierta formación académica para poder dar estas materias básicas. El etólogo básico va a ser como el pedagogo, que ya profundiza un poquito más. Incluso se disminuye la cantidad de niños que pueden atender porque el interés es cómo este niño percibe su mundo y por qué está teniendo dificultades a lo mejor en el aprendizaje. Y el etólogo clínico sería como el psiquiatra, psicólogo y psiquiatra infantil. Entonces, así es como podemos desplegarlo y tener un poquito más claro, dependiendo cuáles son las necesidades que observemos a nivel conductual en la consulta, el tipo de persona al que podemos llegar a recurrir. Ahora, nosotros desde la perspectiva de la consulta, ¿por qué me interesaría el área de etología clínica? Este es un artículo que la verdad les recomiendo mucho que tengan la oportunidad de profundizar, porque nos habla de esta adherencia o percepción que tienen los tutores desde el momento en el que el paciente ingresa y permanece en el consultorio. Por desgracia, yo espero que estos valores a la actualidad ya tiene ciertos años de diferencia. Ojalá que estos perros pues ya cada vez vaya bajando en porcentaje, pero imagínense que al menos en el 2008-2009 que hicieron este estudio, el 78%, es decir, 106 de 135 perros sanos, clínicamente sanos, presentaban miedo desde el momento que los colocaban en la mesa de exploración. Y esto es muy común y cuando tuve oportunidad de trabajar en hospitales es súper común que nosotros tenemos nuestra rutina fija para hacer la consulta. Es yo veo al perro, lo meto al consultorio, lo subo a la mesa, lo manipulo, hago todo rápido, lo bajo, no se deja, me peleo un poquito con él, lo meto al hospital y así. Y a veces dejamos de lado en qué es lo que se está llevando de esa experiencia nuestro paciente y cómo puede repercutir en futuras visitas o incluso la satisfacción de los tutores. Sé que muchos de ellos
son como muy cooperativos en el sentido de, no, sí, doctor, yo se lo agarro, no, sí, ahorita lo forzamos, ahorita le pongo el bozal, etcétera. Pero también hay que pensar que cada vez a ese tutor, a esa familia, le va a ser más difícil que ese paciente que solo iba a una revisión médica o solo iba a vacunación, el día que presente una enfermedad o el día que tenga que ser hospitalizado, va a ser un manejo mucho más complicado. Entonces hay que pensarlo desde nosotros, las experiencias aversivas que estamos generando en nuestros pacientes y que este miedo, ansiedad y estrés cada vez va a ir dificultando pues nuestra rutina dentro de la consulta. Por desgracia, es muy común ver pacientes con signos de ansiedad, como el perro del lado izquierdo, jadeando, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás, el cuerpo rígido, o de la derecha, extremadamente con miedo, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás, totalmente encorvado. Em, la signología de miedo y de ansiedad puede ser muy parecida, va a depender un poco del contexto, pero lo importante aquí es que ambos pacientes la están pasando muy mal. Cualquier manejo que se esté realizando ahí, si es un paciente clínicamente sano, en teoría, pues no tendría por qué estarse llevando esas malas experiencias. Sé que es más difícil para los pacientes que aparte tenemos que a veces poner una balanza entre sacarlos rápido del malestar físico que tienen, llámese dolor, prurito, una herida, una situación de urgencia, versus a la parte conductual, pero los pacientes clínicamente sanos no tendrían que estar experimentando estas situaciones. Aquí, por ejemplo, videos que a veces observo en redes sociales que me llaman la atención, el cómo obligar a los pacientes a entrar es: no quieres, pues te subo, te obligo a subirte a la báscula, y no quieres, te obligo a recorrer un pasillo, y no quieres, te obligo a subirte a la mesa. Entonces, prácticamente es un paciente, este es un perro de talla grande, pero la verdad es que a los perros de talla mediana y chica o a los gatos, pues somos todavía un poquito más aversivos con nuestro manejo. Lo ideal es que en el momento en que ellos lo ingresen al consultorio y al hospital y a recepción, lo hagan de manera voluntaria, permitir incluso desde etapas tempranas el desarrollar experiencias agradables, que a veces no requiere más allá que el simple hecho de permitir que ellos tengan la oportunidad de explorar, de olfatear. Evidentemente, si es un cachorro, pues no lo podemos dejar olfatear en el piso, pero al menos con una cobijita que traiga la tutora, le damos comida, jugamos un poquito, tiene una alimentación especial, que la tutora me traiga de sus croquetas, a lo mejor no le gusta la comida o viene por un tema gastrointestinal, que se traigan su juguete. Y muchos de ellos, siendo cachorros, la verdad es que la enorme facilidad es que son como plastilina que se pueden moldear con facilidad, y entonces siempre va a haber un motivador que se puede ocupar de por medio. Si no es por parte de nosotros, al menos que el tutor lo aplique. Y ahí le estamos generando experiencias positivas con la idea de que los mismos pacientes pues se sientan animados a volver a asistir a estas consultas. Todo este manejo pues en el área de etología no solamente se ve en psicología infantil, el cómo repercute en las consultas de odontología, de revisión de medicina interna, en medicina infantil, sino también las experiencias aversivas y traumáticas que quedan a lo largo de su vida. También otra parte importante es que si nuestros pacientes están experimentando problemas relacionados a ansiedad y miedo, pues evidentemente va a afectar a nivel fisiológico, pues todas las constantes y los parámetros que nosotros estamos tomando de base para evaluar si existe o no signología de alguna enfermedad. Entonces puede incrementar la frecuencia cardíaca, respiratoria, un poco tal vez no tan marcado, a menos que exista también un medio ambiente de calor extremo como el que ahora estábamos viviendo en México, pero también puede influir en la temperatura corporal, incluso en presión arterial, los niveles de cortisol y glucosa. Dejando eso también del lado de los parámetros, evidentemente situaciones de estrés va a promover mayor facilidad de caída de pelo, a veces incluso en grandes cantidades desde que vienen en el transporte en auto o los gatos dentro de la transportadora, que expriman las glándulas anales y pues todo lo que eso conlleva, tanto el disgusto para los tutores, disgusto para nosotros, y también la mala experiencia que se está llevando el paciente. Y por supuesto la facilidad con la que se muestren signos gastrointestinales como vómitos, náuseas, diarrea. Y si nosotros queríamos evaluar una situación de enfermedad gastrointestinal, a veces llega como a confundir o a sesgar si lo hizo por estrés o lo hizo por enfermedad y con qué frecuencia. Entonces, eso también puede influir. Y por supuesto, en signología que pueda relacionarse con temas dermatológicos como rascarse, lamerse, morderse, sobreacicalarse, etcétera. Entonces va a estar haciendo ruido a nuestra signología si es que queremos evaluar a estos pacientes. Esto de los cambios fisiológicos, aquí están los artículos que pueden leer a más profundidad, si ustedes lo desean, para ver en qué tanto puede llegar a influir.
Y ahora también en nuestra práctica diaria, por supuesto que también un paciente con problemas de ansiedad, miedo o estrés, pues nos va a limitar a toda nuestra rutina. Si es un paciente que tenemos que tomar muestras sanguíneas, pues se va a resistir, va a durar más tiempo ese manejo, con el riesgo de que podamos llegar a resultar heridos. Muchas veces obligamos a usar bozal y aparte los bozales inadecuados, entonces por aprendizaje ellos ya no permiten el uso de bozal o los gatos ya no se permiten manejar dentro de su transportadora, dificultan la aplicación de terapias de líquido, sobre todo aquellos pacientes que lo requieran de forma constante, desde la administración de cualquier fármaco, no solamente en el ámbito hospitalario, sino también en casa. El poder realizar estudios radiográficos o de imagen avanzada, cuántas veces se le han movido los pacientes y tienen que alargar el periodo que tenían destinado para hacer ese estudio o no se logran hacer estos estudios más que bajo sedación. Y por supuesto, influye en la evaluación neurológica, ortopédica, dermatológica, pues al momento de tener pacientes que están inmóviles, que no están cooperando, que no se mueven, que están en un rincón y muchas veces ni siquiera con los mismos tutores de la familia logramos que ellos faciliten este manejo. Entonces es un círculo vicioso. Entre mayor ansiedad, miedo, estrés, frustración tenga nuestro paciente, mayores conductas defensivas y evitativas vamos a ver, va a dificultar cualquier manejo que llevemos, va a tomar más tiempo y el que tome más tiempo va a incrementar estos estados emocionales, no solo de esa visita, sino de futuras ocasiones que esos pacientes vayan a nuestra clínica. Muchas veces también en pacientes hospitalizados, conociendo ya estas escalas de manejo de dolor, a veces puede influir porque les paso ¿cómo se llama? Les hago un spoiler. Estas expresiones, tanto las gesticulaciones faciales como corporales, tanto en perros como en gatos, se pueden ver influenciados en problemas relacionados a ansiedad, miedo o estrés y frustración. Entonces puede generar sesgos si el paciente todavía tiene dolor y por eso no quiere caminar o está teniendo miedo y por eso no quiere salir de la jaula del hospital. O vemos una cara a lo mejor como en estas últimas imágenes de abajo del gatito, pero también lo puede tener un gato que está sumamente asustado. Entonces, hay que también aprender a diferenciarlas y el hecho de que nuestro paciente no esté cómodo, tanto influye en que estas expresiones faciales y corporales sean más intensas o duraderas, como el hecho de poder diferenciarlas de cuál de las dos se trate. Entonces, ¿en qué momento participa la etología clínica, tanto en la consulta como en el hospital completo? La verdad es que lo hace en todo momento, desde el paciente mismo que estamos analizando, como lo vimos, importa la edad que tiene, porque podemos evaluar pacientes prácticamente en cualquier etapa de su vida, su estado reproductivo, porque eso nos va a permitir qué tanta influencia tiene la estimulación hormonal para la presentación de conductas problemáticas o trastornos conductuales, la raza, porque no es lo mismo tener un border collie que un chihuahueño, a tener un maltés, a un pastor alemán. Evidentemente, el carácter puede influir mucho o temperamento directo de la raza puede influir mucho en el nivel de tolerancia y frustración que tenga ese perro durante la consulta. Igual en el caso de los gatos, sus enfermedades previas, la presencia de dolor, prurito o cualquier incomodidad física, su nivel de estado de conciencia, los problemas previos de ansiedad, miedo o de agresión. Muchas ocasiones a lo mejor en la veterinaria no tienen tema, pero como nunca convivió con personas desconocidas, pues nosotros somos gente desconocida y que aparte hacemos manejos y contacto físico bastante incómodo para ellos. Entonces, tanto podemos ser la causa de que no les guste la gente desconocida, como que el hecho de que no les guste la gente desconocida puede afectarnos al momento de nuestra consulta. Y por supuesto que no se favorezca el poder cubrir las necesidades básicas, tanto médicas como la alimentación, el sueño, el descanso, el nivel de juego, como las específicamente conductuales, como la actividad física, actividad mental e las interacciones sociales. El entorno también va a influir mucho, el ambiente físico tanto del hospital, no es lo mismo tener pacientes en recepción que llegan directo a la consulta, el tiempo de espera, el tipo de personal médico que se tiene. Hay algunos pacientes que se logran adaptar por experiencias positivas más a las mujeres, que podemos llegar a tener un poquito más de paciencia o sutileza en comparación a la mejor con el nivel de fuerza, el tamaño y la capacidad para someter de mayor facilidad en el caso de personal médico hombre, bueno, masculino. Si es la primera interacción o si ya es la suma de varias interacciones,
ya sea solo por temas de vacunación y desparasitación o por visitas recurrentes asociadas a enfermedades que siguen estando presentes. También la paciencia y la cooperación de los tutores. Muchas veces es, ahí le dejo al perro y el gato, usted haga lo que quiera, y si es un paciente de manejo difícil, pues es muy complicado nosotros lidiar con eso y aparte que el tutor no coopere o al revés, los que son extremadamente ansiosos y no nos permiten como hacer nuestro trabajo al momento de revisar al paciente. La presencia de otros pacientes, ya sabemos, y cada vez está más difundida la importancia de separar en el área de recepción perros y gatos, porque son dos especies totalmente distintas que se comunican de forma diferente y que tienen necesidades también a su vez distintas, y desde la recepción puede ser la acumulación de niveles de estrés que afecten al momento de la consulta o incluso el tiempo de recuperación. Y bueno, también el traslado. Hay tutores en familias que vienen desde distancias muy lejanas, otros distancias cortas, y en gatos muchas veces lo que influye es la forma en la que los transportan y si no están adecuados a ello, y nosotros los podemos orientar. Ahora, ya más enfocados en cómo se trabaja en el área de etología clínica, a grandes rasgos, todos los que somos especialistas, en el caso de México, que formamos parte de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Etología Clínica, tenemos tres modalidades: los que trabajamos a domicilio, los que trabajan en consultorio, ya sea propio dentro de un hospital, y los que trabajamos en línea. En línea se ha adaptado desde la pandemia porque existen necesidades de trabajar con los pacientes, y gracias a esta parte de la telemedicina, pues se ha podido desarrollar estrategias para que cada vez sea más fácil, teniendo material visual, haciendo acompañamientos, por ejemplo, por medio de WhatsApp o las conexiones por medio de aula de Zoom, y de esa manera podemos atender pacientes de otros estados o incluso de otros países. Un poquito de lo que se trabaja a domicilio, en este caso, pues un gatito que tenía problemas de agresión, se está enseñando allí en vivo cómo se tiene que hacer el contacto físico, dando pausas y enseñando sobre el lenguaje corporal del gato para que los tutores reconozcan cuándo tienen que suspender el contacto físico o pausarlo y evitar problemas de agresión defensiva. Otros pacientes que caminan en espacios abiertos. Esta es una pacientita que se dio de alta, se llama Pinky. Ahí va la tutora y va caminando con ella. Esto ya es una parte bastante avanzada del tratamiento conductual. Ella ladraba todo lo que pasara cerca y aquí se le está premiando. Al fondo se le escuchó un sonidito del clicker, y entonces esto es parte de los ejercicios que se enseñan a través de este tipo de consultas. Ahora, en el ámbito del hospital o consultorio o incluso en las consultas a domicilio, siempre debemos de tener cuidado, nos dediquemos o no exclusivamente al área de etología, protocolos de seguridad que yo les recomiendo mucho para pacientes. En el caso de perros, sobre todo de talla mediana, grande o gigante, pero que ustedes sepan que son agresivos, sobre todo aquellos que son impredecibles o que ya llegan bastante estresados a la consulta, ya sean con chalecos de estos que se ocupan para eh, preferentemente de color rojo, en este caso era amarillo, pero por el color de uniforme que tenía en ese momento, pero de color rojo porque son más llamativos, con la intención de que para todos sea fácilmente visible, no solamente para el personal médico, sino para otros tutores que están esperando en recepción, y generar vías de paso accesibles tanto de entrada y salida para que esos pacientes duren lo menos el menor tiempo posible y puedan salir de manera segura sin causar riesgos a terceros. Usar bozales, los preferibles son los de canasta, no de cono, no de piola, no de los que cierran el hocico completo, traen muchas consecuencias negativas. Bozal de canasta porque permite jadear la ventilación, evita un golpe de calor o broncoaspiración por vómito. Y por supuesto, cuando estén en un consultorio, nunca está de más el tener letreros que den aviso de que ahí hay un paciente agresivo, sobre todo si no hay visibilidad hacia adentro, o para que en recepción puedan tener cuidado también en pacientes felinos, que ahí hay un gatito, a lo mejor un poco nervioso y hay que bajar un poco el nivel de volumen. Como les decía, el uso de bozales, nosotros los debemos de tener a la mano y disponibles. Idealmente enseñarle a los tutores cómo se realiza el proceso de habituación desde la casa, con ciertos días o semanas de anticipación a través de algún tipo de motivador, generalmente comida, bien adaptados a su carita para que no les quede tan apretados ni tan flojos. Y con gatos o razas braquicefálicas, pues hay que ingeniarnos un poquito, ya sea con estos bozales tipo esfera o con los mismos bozales de cono. Y al momento que estén en la consulta, desde que lleguen ya tengan el bozal puesto. En este caso, bueno, era de cono porque era su primera vez que asistía a consulta, pero idealmente de canasta.
¿Cómo se realiza el proceso de adaptación o habituación? La verdad es que es muy sencillo, solamente se deja comida dentro, el perro mete la cara de manera voluntaria y gradualmente se va incrementando el tiempo que tolera traerlo puesto. Vale mucho la pena que trabajen con esto, sobre todo si es un perro que ya puede llegar a morder con facilidad. No importa su tamaño o su talla, de todas maneras puede llegar a causar lesiones, no minimizar a las razas pequeñas nada más porque son chicas y lo ideal es que esto se adapte desde dentro de casa para que de esa manera el perro al menos le quitemos un elemento de estrés, que es la colocación del bozal, y se adapte a que lo haga su propio tutor. Evitar en el caso de los perros de razas braquicefálicas, bozales que les cubren la cara, evidentemente porque va a ser más fácil la acumulación de humedad, problemas dermatológicos que de por sí ya tienen predisposición a problemas de alergia o de atopia, la acumulación de baba alrededor y por supuesto más fácil golpe de calor o broncoaspiración. Bozales muy pequeños que se asomen la nariz o la lengua, bozales que cubren toda la visibilidad. En el caso de los perros los inquieta más, a los gatos podría llegar a ayudarles. Evita los bozales de cono porque se lastiman por dentro del hocico, los bozales de patito porque de todas maneras pueden morder con los incisivos y en algunos casos perros de raza grande o gigante se llegan a usar bozales de piel, pero también no son muy buenos para evitar la acumulación de humedad o provocado por la baba. La idea es que no generen más estrés a un paciente ya estresado solamente por tener que colocarle el bozal porque no permite un manejo médico. Lo ideal es no llegar a estas alturas, sino tratar de trabajarlo desde el interior de la casa y así también ustedes mantener un cierto margen de seguridad tanto para el personal médico como todos los que están alrededor. Como un breve paréntesis, este no es un bozal, es un arnés de cabeza que cumple otras funciones, entre ellas manejo conductual, sobre todo modificaciones conductuales para diferentes razones, pero no es un bozal, el perro todavía puede abrir el hocico, de hecho, esa es la finalidad, que pueda recibir alimentos, sostener un juguete, todavía puede vocalizar y por supuesto morder. Entonces no se vayan a confundir si ven un perro así o no recomendar esas herramientas porque de todas maneras pueden llegar a morder. Darle su tiempo a los pacientes para que de esa manera pues puedan estar un poquito más tranquilos, no tratar de agarrarlos o sujetarlos a la primera y tratar de ocupar siempre motivadores lanzando comida, juguete con previa pregunta o si no lo preguntaron en ese momento para la siguiente consulta, que el tutor o la familia lleven el motivador que más le gusta al paciente para que de esa manera sea un poco más fácil que ustedes se vayan ganando la confianza del paciente y facilitar desde la revisión médica básica hasta incluso manejos médicos un poco más avanzados. Nunca está de más tener pues nuestra reserva de premios y juguetes variados, porque así como nosotros tenemos preferencias individuales, los perros y los gatos a su vez lo tienen, y por supuesto siempre tenerles paciencia. En el caso de las consultas a domicilio, también algo que se trabaja mucho son los videos de comparativos. Esto fue al inicio de la consulta, es un perrito que tiene protección de recursos hacia la tutora y como ven está embarazada. Entonces eso implica un mayor foco de riesgo porque cuando nazca ese bebé o va a proteger al bebé o no va a permitir que la mamá, que el bebé se acerque a la mamá por la protección de recursos que tiene hacia ella. Y esto lo hacía con toda la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y por eso es que se ocupan los videos de referencia. En las consultas en línea también se maneja el tema, ay, aquí no se mueve, vámonos a la otra. Bueno, en esta pues tienen ahí al gatito, no siempre es necesario que el gatito esté presente en las consultas, pero aquí como era un gatito con agresión defensiva hacia los tutores, pues lo tenían ahí resguardado y muchas veces en el tema de las interacciones entre dos gatos que no se caen bien, por eso les digo que nos hacemos de muchísimo material visual. Aquí es parte de la modificación conductual que se hace en casa para reintegrar a dos gatitos a la misma familia. Entonces, este es uno de muchos videos y ejercicios que mandan los tutores de seguimiento de cómo están realizando estos ejercicios prácticos, evidentemente con su previo acompañamiento. Este es un videíto de inicio de cómo se llevaban otros dos pares de gatitos que tenían problemas para convivir y esto es parte de las señales que nos permiten identificar el lenguaje corporal y también qué tan grave es el problema y por supuesto avances que se pueden llegar a tener. Esto es, se está enseñando un comando de obediencia básico, que es el sentado a través de la misma consulta en línea. Entonces, hay que ingeniárnoslas un poquito, pero sí se puede. Igual con los videos de referencia, podemos ir practicando, en este caso, otro gatito, enseñarle el comando venir al llamado, que se estaba ocupando para distraer a este gato porque molestaba mucho a otros gatos de la familia. Entonces,
Las consultas en línea también se pueden llevar a cabo siempre y cuando pues exista un compromiso. Y de esta manera pues lograr sanas convivencias, como en este caso, que ya se habían hecho dos pares de gatitos peleando y el tercero que era el neutral que tenemos hasta acá, pero el problema era entre ellos dos. Entonces esto facilita mucho que se puedan adaptar a este tipo de interacciones. Y bueno, estos videos que a veces mandan los tutores también sirve como de ejemplo de cómo hicieron las introducciones graduales. Aquí bastante errónea en el sentido de que un gato es el que está más frustrado por estar adentro de la transportadora, o gatitos que tienen exactamente la misma edad, que son cachorros, los dos tienen 3 meses, pero la diferencia de tamaño y de carácter es totalmente diferente y notorio. Entonces aquí nos sirve de ejemplo para explicarle a la familia cómo sí y cómo no tiene que intervenir, evidentemente no regañando y no castigando, y dándoles a entender que un gato tiene la intención de jugar, el otro gato tiene la intención de no ser tocado. Entonces, esto ayuda bastante para que podamos partir a través de estos videos. Incluso no importa si son consultas presenciales, ya sea en hospital, consultorio o digamos que a domicilio, estos videos ayudan también de seguimiento. Acá tenemos otro ejemplo de un perrito que inicialmente parecía que empezaba a manifestar conductas ansiosas cuando se quedaba solo, más bien era falta de costumbre y por aburrimiento comenzaba a vocalizar. Este pacientito se dio de alta y la verdad es que avanzó bastante bien y ya no tiene ese problema. Y hay otros tutores que la verdad es que se las ingenian y logran hacer videos muy padres de cámaras que permiten hacer como este seguimiento en tiempo real de todo lo que hacen los perritos. Este pequeño, pues lo que hacía era destruir toda la pared y con un poco de actividad mental aterrizada para ese paciente se logró un cambio importante. Entonces, también esto les podría servir a ustedes pedir videos sobre qué conductas son las que están teniendo problemas y poder tener el seguimiento, ya sea a través de videos o que a través de las mismas consultas les puedan contar cómo les fue después de que aplicaron las recomendaciones que ustedes comentaron al momento de la consulta. Y bueno, en cuanto a pacientitos, podemos tener de todo tipo, tanto pacientitos con miedo que van a requerir un poquito más de tiempo para poder acercarse, gatitos jóvenes que vale mucho la pena que vayan a visitas de placer, es decir, aprovechando que tienen que ir a vacunas, poder permitir que jueguen un poquito en el consultorio y de esa manera generar experiencias agradables, o en muchas ocasiones en la consulta poder dar el ejemplo de cómo se tiene que aplicar la actividad mental. Entonces, todo esto queda grabado en videos para que ellos tengan el ejemplo de cómo lo deben hacer en otros escenarios. Bueno, esto un poquito más de comandos. Y bueno, vamos a la parte importante. ¿Cuándo vamos a remitir a etología clínica? Ya sea tutores que no sepan cómo comunicarse con sus cachorros o cualquier otro perro, gato, sin importar la edad que tengan. Aquí la verdad es que es un video de redes sociales, pero sirve bastante de ejemplo porque lo he visto común en las consultas, de que se la pasan haciéndole bullying al cachorro, ese cachorro va a crecer, se ve que va a ser de talla mediana o grande, y pues no va a ser lo mismo esta parte, entre comillas, juguetona para el dueño, pero experiencias aversivas generadas hacia el cachorro. O perros de talla grande que están manifestando conductas, en este caso un trastorno conductual de protección de recursos, pero que en muchas ocasiones llegan a sesgar por el hecho de que sea un perro de talla mediana o grande, se ve mucho más aparatoso que un perro de talla chica, o los lleva a forzarlos a que permitan el estar metiendo las manos a la comida cuando a lo mejor no es tan necesario. Y como les decía, cualquier manejo que implique el forzar a los pacientes o tener que sedarlos para permitir un manejo médico, eso ya en automático. Sabemos que ese paciente pues solamente va a generar cada vez más experiencias aversivas, ese día se va a dejar y después ya no. Y dentro de las consecuencias que podemos llegar a tener es que ustedes resulten heridos, ustedes o cualquier miembro del personal médico, a veces otros tutores o familias, ya sea a través de mordidas, rasguños, perritos que con bozales tan apretados se lastimen ellos mismos dentro de la cavidad oral, y el mayor riesgo que corremos los médicos veterinarios, pues es una muy buena mordida de un perro de talla grande que cubra pues casi toda la parte de la cara. Y como les decía, este tipo de accidentes sucede en cuestión de un segundo. Aquí muy mala sujeción, un gato bastante estresado, la doctora no sabe cómo sujetarlo y se lleva un muy buen rasguño, aparte que pues se le soltó. O muchas ocasiones, malas creencias de los tutores de que sus perros y sus gatos son dramáticos y que no permiten este tipo de
situaciones como un corte de uñas, que en teoría tendría que ser básico, nos los llevan a nosotros para forzar el corte de uñas, pero en realidad es un perro que está congelado de miedo y por eso es que se deja caer, pero porque ya todo su cuerpo pues, no le queda de otra más que tratar de evadir la situación, pero a su modo. Muchas ocasiones tengan cuidado con este tipo de manejos que ustedes quieran hacer por sí solos. El tema de vacunar o desparasitar a un perro sin ayuda de otro médico, no importa que también conozcan ese perro, no importa que toda la vida lo hayan hecho así, no se pongan ustedes en riesgo, como les enseñaba en la foto anterior, la cara de la doctora está demasiado cerca, nadie está sujetando a este perro está congelado de miedo o al menos está en un estado de máxima incomodidad y aparte hay otro perro aquí al lado en la escena. Entonces, esto es muy fácil que acabe mal y pues en el peor de los casos en una muy buena lesión o que nosotros lastimemos al paciente. Y como les decía, no es necesidad forzar, no hay necesidad de obligar a los pacientes ni siquiera a acostumbrarlos a cepillarse los dientes. Todos estos se pueden enseñar a través de manejos cooperativos de manera gradual. Y evidentemente cepillar los dientes pues siempre va a ser de nuestra importancia para disminuir enfermedad periodontal. Perros que se lleven mal entre ellos, ustedes ven en la consulta, porque también me ha tocado, llevan al perro adulto y al cachorro y están constantemente estas señales de advertencia de un cachorro que apenas está aprendiendo a comunicarse y no sabe cómo hacerlo y es demasiado insistente. Perros que no permiten para nada manejos de estética y aquí solamente lo están forzando más a través de una técnica que se llama inundación, donde pues sí, ya no sale lastimada la persona, pero el nivel de estrés que alcanza ese perro es bastante amplio. O muchas ocasiones por perros que no tienen su espacio individual. Y también se llega a ver en la consulta que los perros adultos no saben cómo lidiar con los cachorros que a la familia se le ocurrió adoptar porque creían que el perro adulto no quería quedarse solos. Tener cuidado mucho con de dónde sacan la información la familia, tanto ustedes como las familias, con técnicas totalmente obsoletas que están basadas en infringir dolor, miedo, someter o incluso que pueden acabar en lesiones serias, tanto la persona que manipula como para los que están a su alrededor, y al final se genera un estado que se llama indefensión aprendida, donde el perro literalmente pierde las ganas o la motivación de hacer cualquier cosa, no solamente defenderse, porque pues estaba en una situación crítica de riesgo, sino también comienzan a disminuir el apetito y por lo tanto bajan de peso, se dejan de acicalar, dejan de disfrutar el paseo y ahí es donde comienzan los problemas relacionados a depresión que también pueden llegar a tener. Entonces, remitir cuando ya un paciente ha superado nuestras capacidades para poder controlarlo, cuando son perros de talla muy grande, que ya no se trata de la actividad enzimática que hagamos, es decir, todos contra el perro, la realidad es que no tendríamos que estar forzando un perro. Si existe la posibilidad de pausar ese manejo médico y darle tiempo para que se recupere, es lo ideal. Si se trata de una situación de vida o muerte, pues ni modo, no hay de otra, hay que tratar de hacerlo. Como les decía, es una balanza, pero también tomen en cuenta las veces que hemos tenido en consulta pacientes que resultan heridos, ya sea por perros que viven en la misma casa o perros desconocidos que terminan siendo mordidos porque iban en el paseo, estaban en el parque. Nosotros nos quedamos en la parte superficial de atender la herida, pero ¿qué pasa con esos perros? ¿Por qué se mordieron? ¿Por qué hubo una pelea? ¿Cuántas veces se ha repetido? A partir de ahí van a poder estar juntos, va a haber una repercusión con otros perros cercanos, etcétera. Entonces hay que profundizar un poquito más allá de solamente a lo mejor nuestra buena labor de ayudar a recuperar la herida, pero cuáles son las secuelas a nivel conductual. Aquí ya sabemos que está pésimo vacunar en esta zona. Lo único que me gustó del video, porque no tengo un video conmigo misma, es de que le están dando un alimento a un gato de edad muy joven para poder adaptarlo a las vacunas. Obviamente ya sabemos que van en miembros anteriores y posteriores en sus respectivos espacios, pero el ejemplo aquí no es tanto donde vacunan, sino el tema de cómo podemos implementar ciertos motivadores, como en este caso posicionar un perro pitbull, que la verdad es que es de talla bastante grande, por lo menos más de 20 kilos, pero que lo haga de forma voluntaria para poder realizar un estudio radiográfico de una manera mucho más sencilla. Y como les decía, muchas ocasiones el inicio de estas consultas son pacientes que ocupan collares de ahogo de castigo, regaños constantes, sobre excitados y exaltados, y aquí con todo un protocolo de seguridad, recomendaciones y trabajando con una perrita vecina que sabemos que es tranquila, el cómo sí se logra enseñar este tipo de técnicas. También contemplen que todo aquello que puede influir en enfermedades físicas generales como alopecia,
el rascado constante o crisis que pudieran sospechar que son convulsivas, problemas con el arenero y todo lo que es eliminación inadecuada o el sobreacicalamiento. Además de hacer el abordaje general físico, no podemos dejar el abordaje conductual si es que existiera o empezó con un origen conductual o ya está influyendo en la parte conductual. Muchas veces las dermatitis sacral por lamido empezó por otra causa, a lo mejor lo más burdo como que lo picó una abeja o ahí tenía una zona de infectada por un hongo, el gato o el perro se sobreacicala, ya no está el hongo presente, pero ahora de forma secundaria existe una infección o un pioderma, pero porque el gato y el perro no se dejó de lamer, porque existe también una retroalimentación a nivel cerebral a través de la liberación de dopamina. Y si no trabajamos eso, está bien, le quitamos el hongo, pero no estamos quitando la conducta que puede promover que siga existiendo una herida o ahora ya contaminada con bacterias. Entonces, cuando hay enfermedades concomitantes que pudieran tener sospecha de origen conductual, cualquier dificultad para manejos médicos, ya sean dentro de casa o en el hospital, en cachorros, siempre en la parte de medicina preventiva, cualquier conducta problemática y sobre todo si tuvieron pacientes hospitalizados desde cachorros, ya saben que existe un riesgo de que ese cachorro en particular, sea perro o gato, tenga mayor predisposición a desarrollar trastornos conductuales, tutores primerizos que no saben cómo trabajar con sus perros y sus gatos o solamente han tenido gatos y ahora se les ocurrió tener perro o solo han tenido perros y nunca han tenido gatos, siempre tuvieron adultos o viejitos y ahora se les ocurrió tener cachorros. La verdad es que eso también les puede ayudar mucho la parte de la educación al tutor. Llegada de nuevos miembros a la familia, muchas ocasiones las enfermedades físicas son detonadas por situaciones de estrés en casa, ya sea cambios de domicilio, cambios de rutina, llegó un bebé a la familia, llegó otro perro, otro gato, etcétera. Y cualquier problema relacionado con ansiedad, muchas veces ya vamos con el paso del tiempo adquiriendo experiencia para reconocer que un paciente tiene como cierta tendencia a ser ansioso, miedoso, agresivo, y eso se tiene que trabajar porque existe una razón de por medio para hacerlo. Lo ideal es que nosotros trabajemos en conjunto desde cachorros, perros y gatos con la parte de medicina preventiva, un entrenamiento básico, ya sea a través de un entrenador actualizado en temas de conducta o a través del etólogo clínico y por supuesto a través de nosotros que somos médicos veterinarios, ayudar a disminuir el riesgo de que se desarrollen problemas. Y como les decía, esta etapa de desarrollo crítico en el caso de los cachorros, en los perros, hasta los 4 meses de edad, en el caso de los gatos, hasta los 3 meses, es irreemplazable y debemos cuidarlos muchos en esta etapa porque igual que en los humanos se ha visto mayores problemas o que son más duraderos y permanentes a lo largo de su vida en su memoria por haberlos presentado desde esta etapa de cachorros a una experiencia aversiva cuando ya eran adultos jóvenes o adultos. Y muchas ocasiones nos encantaría que los problemas se resolvieran de forma directa. Aparece un problema, aplicamos medicina preventiva conductual o acudimos con el etólogo clínico, pero en realidad es que no, intentamos todas las salidas o las opciones habidas y por haber, y es cuando los tutores ya llegan frustrados a la consulta, o ustedes también ya se sienten frustrados porque no logran pues sus objetivos médicos, pero en realidad es porque no hacemos este manejo directo con la familia. Entonces, y como les decía, también trabajar y no dejar de lado con los perritos viejitos. No porque tengan una edad avanzada dejan de aprender. En realidad, todos los perros y gatos son aptos para aprender a partir de los 2 meses de edad y al contrario, el seguir fomentando actividades, ya sea a través de resolución de tareas o fomentar la actividad mental, nos va a permitir mucho retrasar esta parte del envejecimiento natural del cerebro. Y como les decía, se pueden realizar también consultas en línea para aquellos tutores que aunque les quedemos lejos, no haya pretexto de que no se pueda hacer. En realidad, el tratamiento conductual, pues, pudiera sonar muy básico, muy burdo, pero cumple estas características. Lo importante es saber aterrizarlas a cada paciente en particular, incluso antes de que se nos ocurra ocupar algún fármaco, preguntarnos realmente qué otras cosas a nivel de actividad física, actividad mental, educación al tutor a la familia, podemos llegar a implementar porque en muchas ocasiones ni siquiera es necesario el fármaco o un suplemento alimenticio, es simplemente explicarle al tutor qué problemas está teniendo su perro o su gato y cómo se puede trabajar. Y a veces sí se necesita de forma directa, pero nosotros los podemos llegar a frenar si lo hacemos a tiempo. Entonces, la idea es que nosotros formemos parte de la solución y no del problema desde el ámbito o desde nuestra perspectiva trabajando en consultorios y hospitales para detectar problemas conductuales a tiempo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de todo lo que haces día con día. Y bueno, aquí están tus redes sociales para que empiecen a seguirte los médicos que están aquí o que están viendo la repetición. Aquí también están tus contactos. Y por ejemplo, doctora, una pregunta particular. ¿Puedes trabajar de la mano de otro médico, ¿no? De cualquier ciudad. Nada más te refiere. Sí, totalmente. De hecho, los pacientes, o yo creo que mucho agradezco que tengo pacientes, por ejemplo, en Yucatán, tengo pacientes ahorita en Monterrey, en Sonora, siempre se me va el nombre, en Baja California, en Toluca, en Puebla, gracias a que ahí hay médicos que me los están remitiendo. Y la importancia de que sea un médico que me lo remita, o sea, lo ideal es que los tutores lleguen solos, eso estaría fantástico, pero si un médico es el que lo está remitiendo, ayuda mucho, por ejemplo, temas que yo no puedo hacer porque no estoy allá, Mm. como este gatito necesitamos, ¿saben qué? Necesito otro reanálisis para checar tal, o sabes qué, hay que checar con tu médico porque el urocultivo salió esto, pero el gatito todavía no está usando el arenero. Entonces, todo el tema del historial clínico y las pruebas que se pueden llegar a realizar. Y también me ha tocado, por si algunos de ustedes llegan a tener interés y les gusta aprender del área de etología clínica, estoy haciendo match con, ahorita tengo dos doctoras que se meten a las consultas en línea. Ellos están todo el tiempo viendo la consulta para ir adquiriendo práctica, aunque en realidad pues yo trabajé directo con el tutor y una de ellas ya tiene experiencia práctica, entonces eso me permite mucho porque ella me agarra la onda rápido de los ejercicios, ella los practica, me manda los videos y cada 3 o 4 semanas yo veo a la familia y eso está fantástico porque pues tenemos más avances. Perfecto, doctora. Si me permites, te voy a hacer algunas preguntitas que tenemos aquí ya. Claro. Eh, Nos preguntaban, doctora, ¿cómo deberíamos abordar la coprofagia si ya descartamos parásitos y deficiencia de minerales? Ok, vale. En causas médicas físicas todavía hay otras que hay que descartar. Bueno, por un lado va a depender mucho de la edad del paciente, porque eso nos va a permitir ver hacia dónde nos orientamos en el abanico de posibilidades. Si es un paciente perro gato de 3 a 6 meses de edad, podemos pensar en causas conductuales como exploración, conducta aprendida por parte de la madre o por el sitio del que venía. Muchas veces las tiendas o criaderos, refugios que acumulan a los cachorros en espacios pequeños ellos tienen una parte instintiva natural de limpieza y entonces a veces por la necesidad, ya sea por hambre o tener que limpiar el espacio, se les queda como conducta aprendida a las madres o a los cachorros de forma directa. Entonces desde allá podemos ir jalando desde donde empezó el tema o llegó ya cuando estaban con la familia. Entonces en cachorros las otras posibilidades son juego, exploración, porque están en un mundo de probar sabores, texturas y de todo. El gusto particular, por ejemplo, los perros tienen un gusto por las heces de gato, conejo y caballo y vaca, pero por el cambio de alimentación que tienen y la forma en la consistencia de las heces. Y muchas veces, asociado al castigo, cuando el origen del problema era no te defeques en la casa, el tutor llega, regaña y lo que el perro aprendió es, ok, mi tutor o mi papá, el dueño, no puede ver que yo estoy defecando, entonces déjame como la popó y la desaparezco. Mm. Entonces, en cachorros podríamos pensar en esas prioridades y por supuesto hambre. Pudiera sonar muy burdo, pero sí me ha tocado muchas veces consultas de que si viven varios perros en la casa o varios gatos, estar seguros que todos están comiendo de forma adecuada, aunque no exista señales de que esté bajando de peso. Las otras probabilidades también conductuales, hay algunas situaciones de ansiedad que lo pueden llegar a generar, como conducta desplazada, comerse la popó o cualquier otro material de la casa. Hay un trastorno conductual que se llama pica, que comen heces y cualquier cosa que se encuentren, pero ya lo hacen de una manera exacerbada. Y generalmente traen historia de problemas gastrointestinales o que ya tuvieron que ir a hacerse algún estudio de endoscopía o cirugía para sacar todo el material pues no solamente son las heces, sino otras cosas. Y a nivel médico-físico, no descartar, o más bien descartar, enfocarnos que no vaya a existir signología relacionada a insuficiencia pancreática, síndrome de mala absorción, mala asimilación. Y cuando hubo historia de parasitosis masiva, muchas veces también puede ser un signo clínico que perdura por un par de semanas o meses más, la coprofagia. Los he visto más en yardiasis, toxocara y se me fue el otro, isospora, pero cuando son masivos, o sea, de estos que acabaron en que el paciente estuvo hospitalizado o un cachorro muy joven parasitado con dos o incluso especies de parásitos distintos. Esos que son masivos también llegan a tener coprofagia como secuela de la parasitosis interna. Muy bien, sonaría muy sencillo,
Y ahorita que explicaste todas las causas, es por eso que hay esta especialidad. Muy bien, doctora. La siguiente sería, buenas noches, ¿cómo podría manejar un perro adulto que gira a sí mismo y realiza la persecución de su cola? Vale, ahí también es otro abanico de posibilidades, porque lo que yo hago en la parte de la consulta de etología y mi principal interés es descartar que exista otra signología dermatológica. A veces me ha tocado que si por muy mala suerte tiene pulgas en la base de la cola, pareciera una conducta compulsiva, pero tiene pulgas en la cola y no se alcanza. Entonces hay que hacer una muy buena revisión médica para descartar lo más sencillo, pulgas o cualquier parásito externo. Cualquier problema dermatológico, por muy sencillo que sea como alergia alimentaria o atópica, el hecho de que exista comezón constante puede empezar a generar estas vueltitas. Cualquier historia de lesión en la base de la cola que exista como tipo dolor fantasma o las vértebras cuando no llegan a sanar de forma correcta sigue generando un malestar. Hay perros de raza mediano grande que tienen el problema del latigo de la cola, que cuando se emocionan mucho se están pegando ellos solos en la base de la cola y luego se la dejan lastimada y se la tratan de alcanzar como si se quisieran lamer una herida en la mano, pero a través de la cola. Causas neurológicas relacionado a que pudiera llegar a tener algún síndrome vestibular, si es que las vueltas van para solo un lado o está caminando inclinado más hacia una zona, los círculos también están relacionados a ese tema, que sean parte de un preictus previo a una convulsión, cualquiera que sea su origen. Y ya si no fuera una causa neurológica, sí existe el trastorno compulsivo de girar sobre su propio eje, pero hay ciertas razas que lo presentan con mayor predisposición, como el Bull Terrier. Yo, tal vez todos los Bull Terrier que he conocido en consulta conductual tienen persecución de cola. Pastor alemán, pastor belga, el ay, se me fue el nombre, el Doberman, todos estos perros pueden llegar a tenerlo de manera mucho más sencilla. Entonces, en el abordaje se trata de diferenciar si existe una razón médica o existió, aunque ahorita ya no esté presente, pero que haya prolongado el tema de que se presente. Y la otra es que si es conductual, a veces es muy sencillo identificar cuando comenzó por los cambios de rutina. Hay una tendencia de que si no es por factor hereditario y fuera un factor ambiental, se cambiaron de casa o hay otro miembro en la familia, ya no lo sacan a pasear, el tutor ya no está en casa y inmediatamente en menos de un mes empieza el problema. Entonces ahí ya sabrían que es conductual. Perfecto, doctora. Y creo que está, bueno, ya apareció otra. Nos preguntaban en cuanto a la sujeción de perros medianos o grandes al momento de aplicar inyecciones, para proteger nuestra integridad, ¿deberíamos utilizar bozales de canasta o confiar que no va a reaccionar cuando no vemos señales de estrés? Yo creo que, o sea, si es la primera vez que están con ese paciente y va a haber algo que va a generar incomodidad o dolor, no se arriesguen. Y sobre todo en perros de talla mediana o grande. Afortunadamente, y no tengo madera cerca, pero supongamos que mi mesa fuera madera, nunca me ha tocado una mordida, pese que a una parte de mi vida profesional fue en hospital y consultorio y ahora es meramente etológico, pues en teoría estoy más expuesta a pacientes agresivos. Yo soy sumamente reservada en ese aspecto, como que respeto mucho a los perros de talla grande, sobre todo porque yo he visto las mordidas que llegan a causar y más en la cara o en las manos. Entonces no se arriesguen, de esto vivimos, entonces nunca está de más poner mejor un bozal. Lo que sí es que si es un perro que ya saben que es agresivo, ahí sí ni siquiera lo piensen, aunque lo tengan bien sujeto y le hagan la llave con el brazo. Nunca está de más que nuestros compañeros médicos siempre van cambiando, van rotando o nos terminó ayudando otro médico que es diferente y entonces no se arriesguen, porque si no los van a morder a ustedes, van a morder al que está sujetando al paciente. Perfecto, doctora. Y una última pregunta que me la mandaron directa. Eh, ok. El doctor tiene una duda, puede sonar muy absurda, comenta él, pero ha escuchado que un paciente que ha probado la sangre humana es probablemente que lo vuelva a hacer. ¿Esto puede corregirse o es acertada la frase y el único tratamiento es la eutanasia? Sí, era una frase muy común que se escuchaba, todavía creo que a veces quizás con personas las empezaron a difundir más rápido cuando entrenadores no actualizados era como la forma en la que metían el miedo para forzar a someter a un paciente, pero en realidad es que no. El hecho de que prueben sangre no es como los vampiros, que ya les gusta y a partir de ahí se van a seguir.
Más bien es el hecho de que un perro causa una lesión que termina sangrando, que hay que evaluar qué tipo de lesión y cómo fue el contexto, pero si no fue una mordida de colmillazo, sino una mordida aparatosa, significa que ese paciente tiene un trastorno conductual, porque también hay clasificaciones del tipo de mordida, tanto si mordió y soltó, mordió y se quedó ahí, mordió y sacudió, mordió varias veces, mordió en alguna parte sensible del cuerpo, ya sea del humano o de otro perro, ellos tienen esa capacidad de autocontrol en la mayoría de los casos. Y si no existe un autocontrol, sí es muy fácil que vuelva a morder, pero porque existe un trastorno conductual. Si va a mejorar o no va a depender mucho del tiempo de evolución, de la conciencia de los tutores, su compromiso y la participación con las indicaciones y de la facilidad con la que se pueda predecir otro evento de agresión. En realidad yo siempre les explico a la familia que no hay poder humano o animal posible de curar cualquier trastorno conductual porque forman parte de la memoria del perro y del gato, pero lo que sí se puede hacer es aprovechar que su memoria es infinitamente expandible para generar nuevas experiencias positivas y agradables, repetitivas, graduales, con la intención de que ese perro o ese gato no tenga la necesidad de volver a defenderse. Entonces es recrear escenarios para que ellos se sientan cómodos y si es un trastorno conductual, va a llevar un poco más de tiempo, pero sí se puede. Perfecto, doctora. Muy interesante porque muchas veces pues no tocamos este tipo de temas. Incluso te platico un poquito en el podcast, trabajo con un neurólogo, que espero pronto estés por acá para poder hacer algo, pero también hay temas un poquito relacionados a esto en el sentido de que si los perros o gatos saben que son perros o gatos, cómo saber si se sienten parte de la familia o se sienten el líder, cómo saber si razonan o no razonan, si piensan o no piensan. Es Ujú. como toda esta parte, un lado de la medicina veterinaria que también es muy interesante y creo que ahora sí que los etólogos son los que están más cerca de estas respuestas. Claro, y sí es muy interesante porque pues tantos años de convivir con ellos y todavía desconocemos un montón de cómo Sí, ellos perciben el mundo y qué piensan. Entonces, ni siquiera sabemos todavía qué sueñan. Entonces, pues es un así mar por es. aprender. Sí, y es un área que está muy poco estudiada, ¿verdad? Porque se dejó mucho tiempo de lado el hecho de que incluso hay gente que dice que no piensa todavía, o sea, que hacen, que son conductuales. Correcto. Y de hecho eso se refleja a veces en las consultas. Me ha tocado llegar a domicilio y que la señora se salga y es como, bueno, ahí te dejo el perro, ya me voy. Y yo, no, espere. Lo que me importa es que usted esté presente porque se los explico así, no es un auto que me puedan dejar y yo se lo arreglo. Okay. Y aún así hay mecánicos que vas por una cosa y termina que el auto tenga otra. Acá es lo mismo. Todas las sesiones son presenciales, ya sea en línea, a domicilio, en consultorio, todo es trabajo de la familia y creo que es el mayor reto que podemos llegar a tener, tanto médicos, veterinarios y más nosotros en etología, que literalmente el tratamiento no depende de nosotros, depende que lo haga la familia. Yo creo que ese es el reto más fuerte porque en medicina lo vemos con cuestiones dermatológicas, oftalmológicas Ujú. y hay no todos, pero la mayoría pues hay retardo en el tratamiento porque no lo pueden dar o porque no se esfuerzan por hacerlo. Exacto. Muy, muy bien, doctora. Pues les repito, aquí están las redes sociales de la doctora. La pueden contactar a su Instagram, a su correo o a su número de WhatsApp con toda la confianza y es una herramienta más de apoyo para nosotros como médicos veterinarios que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Llegó ahorita déjame leer esta, creo que es Sí, una pregunta, ya la última. Ah, ok, nos comentan que en el manejo de gatos sería interesante una charla respecto al abordaje de la consulta. Perfecto. Muy bien, pues vamos a trabajar con estos temas también de la mano de la doctora. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por ser parte nueva de Educabet. Muchísimas gracias. gracias a ustedes por la oportunidad, el espacio, lo agradezco muchísimo y permitirme pues darles a conocer un poquito de lo que se hace en dentología y qué gusto que sea de su agrado para poder ir participando un poquito más en diferentes espacios. Perfecto, doctora. Que pases buenas noches. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos, bonita noche. Bye.